entrada pudiera parecer una paradoja relacionar la realidad tangible de nuestros espacios de convivencia con el tejido inmaterial de la poesía. Parecen dos mundos diferentes, alejados. Sin embargo, muchos puentes vinculan ambas esferas de la creación, en una relación parecida a la arquitectura y a la música, otro gran tema. En la experiencia humana, hilos invisibles se trenzan en las creaciones materiales, brindando nuevas dimensiones a las vivencias arquitectónicas. Unas de las mayores facultades del ser humano, la creación y la imaginación, tienen como cimientos a los espacios construidos, lugares de diálogo y convivencia, pero también de tensiones y confrontaciones. Todo ello tiene lugar en las arquitecturas, escenarios del acontecer humano, con sus acuerdos y contradicciones, sus anhelos y sus pesadillas. En este momento solo podemos rasgar la superficie de tan vasto tema, tan amplio como la creatividad humana. Es una relación que se remonta a las tempranas edades de las sociedades humanas. La poesía siempre ha estado presente en la sensibilidad de ciertos individuos, en la contemplación de un crepúsculo o en las múltiples formas con las que nos sorprende la naturaleza, por ejemplo. En cuanto al habitáculo primitivo del ser humano, tal vez lo más remoto fueron las cavernas u oquedades donde se resguardaron los grupos humanos. Aún ahí, en esos habitáculos rústicos con pocas adaptaciones artificiales, se hallan también poesías materializadas en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, para las grutas de Cacahuamilpa, Marcos Arronis, poeta veracruzano fallecido en 1858, admirador de Lord Byron, las definía como, cito, Palacio de las Sombras, aquel poema de mármol escrito sobre las sombras y con los lúgubres signos de gigantes estalagmitas, siendo su autor misterioso el inconmensurable tiempo. Es patente aquí su adhesión a la corriente romántica imperante en su época. Y por cierto, Marcos Arronis, con esos títulos kilométricos que eran norma común en la literatura decimonónica en México, Manual del Viajero en México o Compendio de la Historia de la Ciudad de México, con la descripción e historia de sus templos, conventos, edificios públicos, las costumbres de sus habitantes, etc., y con el plan de dicha ciudad, forma un interesante libro de guía de viajes. Esto es publicado en 1858. Por cierto, la misma editorial, la librería de Rosa y Buret, publicó también otros libros como el Manual de Construcción de Caminos de Hierro o el Manual de Geografía y Estadística de la República Mexicana. Por otro lado, la primera entrega de la serie Herencia del Estado de Hidalgo de la Secretaría de Cultura fue precisamente un detalle de la tebaida del convento agustino de Actopan, un fraile leyendo a la entrada de una cueva, retirado en su soledad, pero en la compañía de un buen amigo, un libro. Después relaté en esta misma serie, cito, las formaciones pétreas creadas en largos períodos geológicos son perfectas síntesis de los reinos mineral y vegetal. Esto es, refiriéndome a un área natural protegida en Tula, una especie de Stonehenge natural en Hidalgo.
¿Cómo no inspirarse con estos recursos naturales presentes en muchos rincones de la entidad? Recuerdo el interesante libro La casa de Adán en el paraíso, de Joseph Rickwerth, de la editorial Gustavo Gili, indagación de las primeras soluciones imaginadas por las antiguas sociedades. Este libro se lo recomiendo. Los postulados vitruvianos, utilidad, solidez y belleza, después de tantos siglos de creaciones arquitectónicas, siguen vigentes y también emocionan a generaciones de usuarios. En ellos, la poesía se alza como una forma de entender, nombrándolo a lo inmaterial. La feliz metáfora de la arquitectura como la misma poesía, el arquitecto como el poeta mayor y el poema al edificio construido, recordado recientemente por la doctora en arquitectura María Elena Hernández Álvarez, tiene un antecedente tan apreciable como el mismo Platón, quien postulaba que todas las artes y los oficios son en esencia poesía. Dijo Frank Lloyd Wright, cito, todo gran arquitecto necesariamente es un gran poeta, debe ser un gran intérprete original de su tiempo, de sus días, de su época. Por su parte, Ortega y Gasset exhortó, cito, yo soy un hombre español, es decir, un hombre sin imaginación. El arte español es realista, el pensamiento español es realista. La poesía española, la épica castiza, se atiene a la realidad histórica. Soy un hombre que quiere ante todo ver y tocar las cosas, y que no se place imaginándolas. Soy un hombre sin imaginación. Y lo peor es que el otro día entré en una catedral gótica. Yo no sabía que dentro de una catedral gótica habita siempre un torbellino. Ello es que apenas puse el pie en el interior, fui arrebatado de mi propia pesantez sobre la tierra. Y todo esto vino sobre mí rapidísimamente. Puedo dar un detalle más común a aquella algarabía, a aquel pandemonium movilizado, a aquella realidad semoviente y agresiva. Y ya fuera de la catedral, se sentó a contemplarla y a recordar lo que había vivido dentro de ella. Había mirado hacia arriba, allá a lo altísimo, curioso de conocer el acontecimiento supremo que me era anunciado, y había visto los nervios de los pilares lanzarse hacia lo sublime con una decisión de suicidas, y en el camino trabarse con otros, atravesarlos, enlazarlos y continuar más allá sin reposo, sin miramiento, arriba, arriba, sin acabar nunca de concretarse, arriba, arriba, hasta perderse en una confusión última que se parecería a una nada donde se hallara fermentando todo. A esto atribuyo haber perdido la serenidad. Hasta aquí Ortega y Gasset en su texto La deshumanización del arte, como dijimos, citado por Hernández Álvarez. Continuaremos este apasionante tema en una entrega posterior. Les agradezco mucho su atención.